El pensamiento que vamos a compartir en esta mañana, en base a estos pasajes y otros que estaremos evocando, que estaremos leyendo, tiene como propósito esta meditación el que usted y yo hagamos bien estar en armonía con Dios, con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Qué importante es en la vida de cualquier ser humano estar en armonía con Dios, en armonía con nosotros mismos y con las personas con las que convivimos a diario, sea en el trabajo, sea en la casa, sea en la iglesia, en la comunidad. Cuando uno está en armonía con las demás personas con las que convivimos, las cosas pueden disfrutarse mucho mejor y nos podemos evitar grandes males. En armonía con Dios, consigo mismo y con los demás. ¿Qué significa la palabra armonía? La palabra armonía, tanto en la Biblia, y no solo en la Biblia, pero también en el mundo secular, significa estar en equilibrio, una o dos partes en equilibrio con el todo. Armonizar quiere decir que todos estamos en la misma dirección caminando. Armonía quiere decir equilibrio, engranaje, conexión. Seguramente tú y yo hemos escuchado orquestas muchas veces o grupos. Qué importante es que cada persona que está tocando un instrumento lo haga en la manera correcta para que pueda embonar con otro instrumento que se está de igual manera tocando o con alguien más que está cantando. Decimos, hay armonía cuando el lenguaje que se comparte musicalmente entre uno y otro instrumento van en la misma dirección, se complementan y pueden a través de esa melodía dar un mensaje que uno puede entender y disfrutar. Eso es armonía en términos de una orquesta. ¿Qué es armonía? Bueno, en el diccionario bíblico en el diccionario secular, usa el ejemplo de un motor de un vehículo. Estoy seguro que en alguna ocasión tú has tenido un carro y si era carro nuevo, pues lo prendes y hay veces hasta ni oyes, no alcanza uno a oír el motor porque todas las partes de ese motor están perfectamente funcionando en armonía, porque los engranes que hacen mover a una transmisión automática, y no sé mucho de carros, pero puedo entender que cuando uno va y no escucha ningún ruido, quiere decir que ahí está funcionando bien ese motor, esa máquina. Qué diferente cuando te subes a tu carro y empiezas a oír ruidos aquí, ruidos allá, y empieza a temblar el motor, quiere decir que hay algo que no está en armonía. Todos podemos, pues, entender este lenguaje y la importancia que tiene, sea en las cosas, como en el motor de un vehículo, como sea en el equipo médico que va a hacer una cirugía, que todos estemos trabajando armónicamente, cada uno aportando lo que debe de aportar para el bien común, para el bien de todos. Armonía. En la Biblia se nos dan consejos a este respecto que yo quisiera que usted y yo meditáramos y le pidiéramos a Dios la voluntad para ponerlos en práctica en nuestra vida cotidiana. ¿En qué áreas es importante
que tú estés en armonía. ¿En qué áreas? Bueno, en la primera, para mí la más importante, es estar en armonía con Dios. Si no estás bien con Dios, no vas a funcionar igual. Si tú crees en Dios, si tú tienes fe en Él, si tú aceptas lo que Él dice en su palabra y por algún motivo no estás en armonía con Dios, no vas a estar bien dentro de ti y lo vas a reflejar. Dios, debido al pecado de nuestros primeros padres, se acercó nuevamente a la humanidad, particularmente a través de Cristo, para que a través de Cristo tú volvieras a estar en armonía con Dios. Cuando tú estás bien con Dios, las cosas son muy diferentes. Pero cuando hay algo en tu vida que no te permite conectarte directamente con Él, allí no vas a poder disfrutar a plenitud de tu vida. ¿Qué dice la Escritura al respecto de esto? La importancia de estar en armonía con Dios. Leemos, dice, ponte en amistad con Dios y tendrás paz y por ello te irá bien. Ponte en armonía con Dios y vas a estar tranquilo y las cosas van a venir producto de tu trabajo y de la bendición de Dios en una manera que lo vas a disfrutar aquello que tú puedas hacer. Ponte en amistad con Dios, tendrás paz, por ello te vendrá bien. Y por favor, enumera lo que dice Job con respecto a estas bendiciones que Dios da cuando estamos en armonía. Escucha lo que puedes esperar si estás en armonía con Dios. Dice, alejarás de tu tienda la aflicción. ¿Quién no desea esto para su casa? Que no sigan pasando cosas, sea a nivel de la familia, sea a nivel de cosas que suceden alrededor de tu casa. Ponte en amistad con Dios, está en armonía con Él y un bien que vas a recibir es que vas a alejar de tu tienda la aflicción. El Todopoderoso será tu defensa. Todos estamos expuestos a peligros a diario, de diversas maneras. La promesa de Dios es, si estás en armonía conmigo, yo voy a ser tu escudo, yo voy a ser tu defensa. Y continúa el pasaje, al mismo tiempo, tú vas a hacer oración y Él te va a oír. ¿Entendemos esto? Cuando tú y yo hacemos oración, es importante que estemos bien con Dios, en armonía con Él. Y Él nos va a responder en la manera que sea mejor, de acuerdo a sus planes para ti y para mí. Todo esto viene de estar en armonía. Si no hay armonía, es muy difícil conseguir lo que aquí dice. Ponte en amistad con Dios, tendrás paz, te vendrá bien, alejarás de tu tienda la aflicción, el Todopoderoso será tu defensa, vas a hacer oración y Él te va a oír. Vas a determinar a sí mismo una cosa, es decir, vas a hacer un plan, te vas a hacer un propósito, vas a determinar algo y te será firme. Quiere decir, Dios va a prosperar aquel plan, aquel propósito que tú tienes, va a permanecer allí, vas a poder realizarlo. Y termina esta frase, este párrafo diciendo, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Vas a ver con claridad qué es lo que viene para mañana. Sobre tus caminos, en tus proyectos, en lo que viene para ti en la próxima semana, en los próximos años, vas a tener claridad y no vas a estar pensando, pues a ver qué pasa. Esto es una bendición
que está al alcance de todos. Pienso que cualquier persona en su vida individual desearía poder disfrutar cada momento de ello. Bueno, la clave está en estar en armonía con Dios. Y esto lo podemos nosotros lograr por medio de Jesús. Segundo, ponte en armonía contigo mismo. Yo oía mucho en mi niñez a mi abuelita decir, bueno, no se aguanta ni él mismo. ¿Ha oído usted la frase? No se aguanta ni él mismo. Quiere decir que hay una ebullición entre lo que eres y lo que quieres, lo que no consigues, y eres un volcán en erupción por dentro de ti. Y lo peor del caso es que, como cualquier volcán, aventamos chispas. Y hay gente que va a resentir precisamente eso. Qué importante es estar en armonía con Dios. Y para poder estar en armonía con Dios y consigo mismo, es indispensable que tú te perdones a ti, a diario. Sí. No, Dios ya me perdonó a mí, ya no tengo ya más que decir. Bueno, hermano, te asombrarías, o quizá lo has experimentado en alguna ocasión. Dios te perdonó en Cristo, Dios te ama, Dios no toma en cuenta tus faltas, pero hay veces seguimos nosotros acarreando esas cosas dentro de nosotros que no nos dejan vivir en paz. Es indispensable para cualquier persona, especialmente como parte de una iglesia, el que esté bien consigo mismo. Pero si tú hiciste algo o dijiste algo, van a venir los remordimientos. Ay, ¿por qué lo hice? Si alguien te dijo algo y dejaste que anidara en tu corazón, vas a tener resentimiento. Bueno, la palabra de Dios en esta mañana no es otra sino el decirte, es indispensable que estemos en armonía con Dios, es indispensable que estemos en armonía con nosotros mismos. Dice Jesús, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque todo lo demás de mal procede. Tú no estás en armonía si dices una cosa y haces otra, y el conflicto va a permanecer dentro de ti. Jesús lo expresó diciendo, es importante que lo que hables sea armónicamente congruente con lo que vives, con lo que dices. Y es algo que viene a ser un reto a diario para cada uno de nosotros. Hermano, hermana, la palabra también nos dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Escúchalo en términos de la armonía. Si tú vas a saludar a un hermano y le vas a decir que Dios te bendiga, es porque te interesa de alguna manera la vida de la otra persona. La armonía es empática. Uno siente lo de la otra persona y no es nada más de palabra. Y nos olvidamos el resto de la semana y ya no sabemos de aquella persona. No amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Porque si nomás lo hacemos de la boca para afuera y no nos involucramos de alguna manera para ayudar a esa persona, quien sea, mi hermano, quiere decir que no estás en armonía contigo mismo. Quiere decir que dices una cosa, pero piensas otra. Que Dios lo bendiga, mi hermano. Pero se va el hermano, es que si esa persona hiciera esto, empiezan los juicios vanos, que lo que quiere decir es que no fuiste auténtico. Quiere decir que no había armonía entre lo que piensas, lo que sientes
y lo que dices. El mensaje de esta mañana para ti, hermano que me escuchas, para nosotros aquí en el templo, no es otro sino la invitación de Dios. Quiero que estés en armonía conmigo. Quiero que estés en armonía contigo mismo, para que tengas paz, para que te vaya bien. Dice Santiago, ninguna fuente puede dar agua dulce y agua amarga o salada. Ninguna fuente, ninguna persona puede hacer esto, dando a entender o eres de agua dulce o no, como Jesús lo expresó. Ponte en armonía contigo mismo. Tercero, ponte en armonía con tu familia. Tristemente, a través de los años hemos experimentado quizá, o si no experimentado, hemos sabido de personas, de hermanos en familia, de miembros de la misma familia que por algún motivo se separan y no se vuelven a ver hasta en el funeral. Qué triste es ver eso, particularmente cuando profesamos la fe de Jesucristo. Dios quiere vernos en armonía con los miembros de nuestra familia. Quiere que hagamos lo que corresponde o lo que tengamos que hacer con el propósito de poder disfrutar en paz. Hay veces están ahí las dificultades y no duran un día ni 2 días, sino semanas y meses con las personas con las que te ves a diario. Haz lo que esté a tu alcance, hermano, para vivir en armonía con los miembros de tu familia. Pablo exhortaba a la iglesia diciendo, a ti que eres hijo, como parte de una familia, honra a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien. Tú que eres hijo, obedece a tu papá y a tu mamá, porque con tu obediencia vas a estar en armonía con tus papás. Y a los papás que les dice, tiene también su mensaje. Y ustedes que son papás, no provoquen a ira a sus hijos, sino por el contrario, lo que deben hacer es aplicar disciplina en la forma correcta. Papá, ¿quieres estar bien con tu hijo, en armonía con él? Sí, la disciplina es parte de ello, pero debes de hacerlo con amor, porque si lo hacemos en una manera violenta, estamos rompiendo la armonía familiar. Y qué triste es cuando alguien tiene que escuchar de parte de un hijo o de una hija que te digan, sea en inglés o en español, I hate you, te odio, y salen de la casa corriendo. Ponte en armonía con Dios, consigo mismo, ponte en armonía con los demás. El Salmo 128 lo celebra la armonía familiar diciendo, para ti, varón, cabeza de la iglesia, si vives en armonía con tu familia, tu mujer va a ser como vid que lleva frutos a los lados de tu casa y tus hijos van a ser como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¡Qué bendición! Es vivir en esta clase de armonía que puede darnos paz, que nos puede hacer disfrutar de la vida que Dios nos da. Hermanos, los días de nuestra edad están contados. Vamos aprendiendo a aprovecharlos, viviendo en armonía con Dios. Dios nos dice que son 70, 80 años. Así lo dice el Salmo 90, que a algunos nos da permiso o les da permiso de vivir más años, pues qué bueno. Pero la realidad es que día que pasa, si tú no estás en armonía con tu familia, es un día más que pierdes de disfrutar de una bendición. Enséñame, Señor, a contar mis días
de tal manera que traiga sabiduría a mi corazón. Ponte en amistad con Dios, hermano, hermana. Pongámonos en amistad con nosotros mismos. Pongámonos en amistad con la familia. Pongámonos en amistad con la iglesia. Dios a mí me ha permitido el privilegio en los años que tengo de escribir historia. Usted y yo lo sabemos. Y lo menciono con el único propósito de decirles que he tenido acceso a los libros de los consistorios, no de una ni de dos, de muchísimas iglesias. Y lo que se construye en 3, 4, 5 años se puede desbaratar en una semana, porque se pierde la armonía. Cuando no hay armonía en una iglesia, hermano, no bastan los talentos que tú puedas tener, los recursos que tú puedas tener. Dios quiere ver a su pueblo vivir en armonía. Y por eso, y en este sentido, es que uno de los salmos dice, y tú lo conoces, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si no hay armonía, no hay bendición. Y lo que a ti te toca y lo que a mí me toca es contribuir a la solución, no a los problemas que pueden surgir en una iglesia. No hay iglesia que no pase a través del tiempo por dificultades, y lo entendemos, pero debemos de saber superar las cosas. ¿Por qué? Porque donde hay armonía, repito, hay bendición. Dice este salmo de David, es como el rocío de Hermón que sube y llega hasta el monte de Sión y luego baja y da bendición y vida eterna. Donde hay armonía, puedes esperar prosperidad, bienestar, bendición. Ponte en amistad con Dios. Ponte en amistad contigo mismo, con tu familia, con tu iglesia. San Pablo escribió muchas cartas a las iglesias y en una de ellas escribió a los Gálatas. ¿Y saben por qué les dijo lo que les dijo? No porque tenían armonía, porque allí había diferencias. El que era griego veía con recelo al que era judío. El judío veía con recelo al que era griego. Y total, lo que menos tenían era armonía. Por eso Pablo tuvo que decirles, hermanos de los Gálatas, en Cristo no hay griego ni hay judío, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. A eso debemos aspirar, a vivir armónicamente más allá de las diferencias culturales, sociales, económicas, todas estas cosas que si nos descuidamos rompen la armonía. Y cuando rompen la armonía, les va a pasar lo que me pasaba a mí cuando iba a oír los conciertos de mis hijos en el high school, en la Hanna. Llegábamos unos 15 minutos antes y era cuando estaban afinando los instrumentos. Y se oía un ruidazo que no podía tolerar el oído. ¿Por qué? Porque el del tambor estaba solo tratando de afinar acá su instrumento, el trompetista y cada uno de los instrumentos se oía un ruido tremendo. Era ruido, no comunicaba nada, pero una vez que ya estaban afinados los instrumentos y el director daba la entrada a su orquesta, qué bonito. ¿Por qué? Porque era una sola melodía, un mismo sentir, un mismo mensaje que tú disfrutabas, particularmente si venía de tus hijos. La armonía es indispensable en la iglesia como en la familia. Estar bien con Dios no es un lujo, es una necesidad
que todos tenemos, particularmente que estés en armonía dentro de ti, contigo mismo. Hagan bien a todos. Escuche esto, mayormente a los de la familia de la fe. Tristemente, hay veces nuestros peores enemigos no son los que están afuera. Por eso Pablo lo escribe así, mayormente con los de la familia de la fe. Ahí es donde tú debes actuar con la humildad. Yo debo actuar con la humildad requerida, porque sin armonía no hay paz. Y donde no hay paz, no hay prosperidad. Y déjame decirte una cosa, a mí me queda bien clara. Cuando no hay armonía, todos perdemos, todos. Y el tiempo que se toma para poder recobrar esa armonía que Dios quiere ver en su iglesia, en ocasiones toma años. En ocasiones toma que voltee la generación hasta la generación que viene. Ponte en armonía con Dios. Tendrás paz, por ello te vendrá bien. Y finalmente, ponte en armonía con la comunidad. Hermanos, somos parte de un todo. La comunidad es un barco. En él vamos navegando todos. Quizá a ti te toque hacer un oficio, al otro, el otro, al otro, pero el movimiento del barco afecta a todo mundo. Lo que pasa en la comunidad le afecta a la iglesia. Lo que le afecta a la iglesia afecta a la comunidad. Y así en lo general tenemos que vivir en armonía con nuestros semejantes. A eso nos ha llamado Dios. Jesús así oró, diciendo que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Quien está bien en la comunidad va a prosperar. Quien tiene amigos en la comunidad y está bien conectado con las personas con las que convive, allí va a haber bendición. Pero si estamos totalmente separados y no hay armonía, no esperes que podamos prosperar. Estamos pensando, y lo digo, ya lo he dicho en ocasión anterior, el consistorio está pensando en hacer conexión más concreta con la escuela que está aquí a la media cuadra y es porque es la que está más cerquita. Queremos tener algo en conjunto, en armonía, porque si ellos reciben bendición, nosotros recibimos bendición. Dice Jeremías, ora por la ciudad en donde vives. Y eso quiere decir por tu vecino, por el que no te cae tan bien. Ora por la ciudad, porque en la paz de la ciudad está tu propia paz. Así lo expresa Jeremías. En Hechos 4:32 dice que la multitud, hablando de Jerusalén, dice la multitud de los que habían creído, escuche esto, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. A esto nos llama el Señor. Una palabra de exhortación. ¿Qué pasa si rompemos la armonía? ¿Qué sucede en la vida de la familia, contigo mismo, con tu relación con Dios, o la comunidad o la iglesia? Escucha lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Está usted escuchando? Porque esto Dios me lo escribió a mí. Yo debo de estar consciente a cada momento en mi trabajo de que debo de buscar la armonía. Porque cuando se rompe la armonía y nace en mi corazón la amargura, no solamente me hago daño, sino contamino.
Así de sencillo. Y esto es palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, con el corazón en la mano, te exhorto, te pido que busquemos estar en armonía con Dios, con nosotros mismos, con la familia, con la comunidad, con la iglesia. Vive en armonía con Dios. Tendrás paz y por ello te va a ir bien. Que la bendición de Dios sea con cada uno en esta hora. Amén.